De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Se multiplican las voces, entre ellas la de Laura Dogu, exigiendo al Congreso Nacional la elección de los fiscales. Asociación de Fiscales del Ministerio Público desmiente que la institución esté acéfala y reconocen como jefe superior a Daniel Cibrián. Congreso Nacional rechaza renuncia de Daniel Cibrián porque es extemporánea y está mal presentada, afirma. Además de los extorsionadores policiales, los migrantes extranjeros ahora se enfrentan a una nueva modalidad de extorsión a través de los dólares falsos. Ante la inminente deportación de Carlos Arnoldo Lobo, el Negro Lobo, el Ministerio Público anuncia que actualiza las investigaciones en su contra. La Secretaría de Finanzas anuncia que esta semana Honduras se integrará al directorio de la Corporación Andina de Fomento. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 4 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro, la red que nos tiene unidos, la red más rápida de Honduras. Amparados en el artículo 1 de su ley que establece que el Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político-sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, los fiscales aglutinados en su asociación rechazan que esa institución del Estado se encuentre acéfala e identifican como su jefe superior al fiscal adjunto Daniel Cibrián, que la semana anterior presentó ante el Congreso Nacional su renuncia condicionada a que el Pleno de Diputados estime que es inaplicable la legalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pero en el Congreso Nacional, la bancada oficialista es del criterio que la renuncia es extemporánea y que ni siquiera la leerán en la Cámara. La Asociación de Fiscales no se anduvo por las ramas al puntualizar que el Ministerio Público no está acéfalo como han argumentado desde el partido de gobierno, pues ante la salida de Óscar Chinchilla, ellos quedaron bajo las órdenes del fiscal general adjunto Daniel Cibrián Bueso. Nosotros seguimos funcionando con normalidad ahora bajo ahorita el fiscal general adjunto, el abogado Daniel Arturo Cibrián, puesto que a él todavía no se le ha admitido su renuncia, por supuesto condicionada bajo aspectos importantes. En la carta de renuncia que Cibrián presentó al legislativo, acusó a diputados oficialistas de estar tras su cabeza, al tiempo que argumentó que él solo saldría del puesto si el Congreso desconoce la legalidad de su propia ley orgánica. Y de momento todo indica que Cibrián Bueso se mantendrá en el cargo hasta que sean electas las nuevas autoridades de la Fiscalía, tal como lo establece el artículo 80 del marco interno del Congreso, respaldado por los partidos de oposición. Si aún no se ha elegido el sustituto, entonces deben permanecer en sus cargos. Lo mismo ha pasado con la Corte Suprema, lo mismo ha pasado con los de Política Limpia. En todos los casos similares ha sucedido lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya no está el fiscal general, lo sustituye el fiscal adjunto, manda su renuncia al Congreso, necesita 86 votos para ser aprobada, no va a ser aprobada, entonces él tiene que mantenerse en su cargo. Al requerir 86 votos para admitir la renuncia del fiscal adjunto y al solo tener en la bolsa 52, desde Libertad y Refundación aseguran que la renuncia de Cibrián es extemporánea y que ni siquiera la presentarán ante la Cámara porque ya no es fiscal, apostándole todo a los resultados de la recién nombrada comisión especial que investigará su trabajo y el de Óscar Chinchilla. Él simplemente cesó en su cargo
y ahora más bien va a ser investigado por una comisión nombrada por el ciudadano presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y ahora pues que se atenga a las consecuencias. Una comisión que de acuerdo a congresistas de oposición es ilegal y sobre todo un distractor. Asimismo rechazaron cualquier indicio de intimidación y persecución a los funcionarios públicos y miembros de la oposición. Mediante un comunicado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirma que la renuncia interpuesta el pasado 1 de septiembre por el fiscal general adjunto Daniel Cibrián es extemporánea, carece de destinario legal y por tal razón no se le puede dar trámite. En el documento se explica que la nota presentada por Cibrián no cumple con los requisitos básicos de un escrito formal, es decir, que está mal presentada, que Cibrián perdió totalmente su investidura como fiscal general adjunto y que ha perdido toda credibilidad y confianza del pueblo hondureño porque apoyó actos irregulares durante la gestión de Juan Orlando Hernández. Además que el periodo para el cual fueron electos ya caducó al haber cumplido 5 años e intentar prolongar dicho término implica responsabilidad penal. La noticia del día fue presentada por Claro, la red que nos tiene unidos, la red más rápida de Honduras. Al silencio sepulcral se ha sometido el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, luego que el Congreso Nacional reiterara que el ejercicio de la acción pública penal lo sigue ejerciendo la UFERCO, en tanto no se elija un nuevo fiscal. Los cercanos a Santos no dan mayores detalles del mutismo de su jefe, que hace unas semanas identificó al expresidente Manuel Zelaya como el personaje que le hizo el clavo, aunque éste lo negara, para que su aspiración de ser fiscal general no prosperara en la Junta proponente. Entonces se nos da facultades que vienen de superfiscalía, pero no se nos da gente para poder trabajar. O sea, el embudo de nuestra fiscalía, donde el cuello de botella, donde del por qué no salen los casos, es la auditoría forense. No podemos estar trabajando redes de corrupción con 7 u 8 auditores. Entonces es imposible. O sea, yo invitaría a los diputados, a los funcionarios que dicen que están a favor de lucha contra la corrupción, que vengan a la oficina y puedan ver cuál es el trabajo que se realiza y tal vez así podemos darnos cuenta de la fortaleza, de lo que realmente necesita la unidad. Sin personal es imposible salir adelante. Lo otro que el Ministerio Público tiene una ley que también se tiene que respetar, no solamente de emitir un decreto y decir se le dan superpoderes a la Fiscalía, sino que tienen que ir acorde con la ley del Ministerio Público. Y en eso nosotros somos respetuosos de la ley, porque si no podríamos caer en un abuso de autoridad. En el discurso sí, pero en la práctica no se refleja esa voluntad que se maneja en el discurso, realmente no se refleja, porque de otra manera estas unidades ya estuvieran más fortalecidas. Pero dice que él no me quería como fiscal general porque yo no voy a ir a sentarme con ningún político para solicitarle apoyo. Y creo que esa es una condición en Honduras, que irle a pedir permiso o irle a pedir la bendición a los políticos para poder llegar a un cargo. Y como lo he dicho, Luis Javier Santos jamás va a vender su dignidad, jamás se va a ir a humillar a decirle a un político me va a apoyar para llegar a ser fiscal general. Yo creo que eso no se lo merece la institución. Ellos van a querer que llegue al Ministerio Público un fiscal que puedan manipular y que les pueda hacer los mandados, y que cuando le den una orden que archive un caso, pues lo archive. Ese es el fiscal general que requiere. Pregúntese cuánta razón tiene o no
el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, cuando hace algunas semanas decía ellos, refiriéndose a los políticos, van a querer ahí como fiscal general a un monigote, a un títere, no a un fiscal que actúe con independencia. Con este tema de la UFERCO en Honduras no se termina de entender que ha transcurrido más de un año que el Congreso Nacional, a través de un decreto, le otorgara independencia a la UFERCO en el ejercicio de la acción pública penal y no se le dotara en este tiempo de los recursos que a ésta se le prometió para lograr sus objetivos. Por estas razones, desde algunos sectores de la oposición temen que Luis Javier Santos caiga en la trampa y se deje instrumentalizar por los políticos. Resulta contradictorio para esta abogada constitucionalista que desde la aprobación del decreto 67-2022, que otorga independencia a la UFERCO para ejercer la acción penal sin pedir permiso al fiscal general, en Libre no se hayan preocupado por dotar de recursos a esa unidad especial. Pero ahora, en medio de las negociaciones entrampadas para elegir al fiscal general y adjunto, sí se muestra un inusitado interés por financiarla. Y me pregunto ahora, hoy, que no se ponen de acuerdo en nombrar al sustituto del fiscal general y al fiscal adjunto, ¿cuál es entonces el interés que existe hoy de sí apoyar económicamente a una UFERCO que ellos mismos no querían que fuera eficaz? Desde la sociedad civil creen que este anuncio es una manera de dilatar el proceso de elección, quizá hasta que los partidos políticos negocien la reforma, ya sea la ley orgánica del Ministerio Público o la misma Constitución, para que el tripartidismo finalmente se distribuya proporcionalmente la Fiscalía. No obstante, esperan que Luis Javier Santos no sea instrumentalizado políticamente por el Partido Libre y le recuerdan su denuncia, que fue el coordinador de ese instituto político quien giró la orden para que lo privaran de la posibilidad de ser fiscal general. Libre lo sacó, sabemos quién es el dueño de Libre y por ende él lo denunció en su momento y ahora quieren usarlo por parte de este partido político para darle dilatorias a todo esto y después echarle la culpa al fiscal Santos si algo no le sale bien. La bancada oficialista señala que Santos, en base al decreto, tiene plenas facultades para ejercer la acción penal pública y requerir a quienes despilfarraron el erario en el pasado. Además, reconocen que ahora sí existe voluntad política para darle más recursos. Luis Javier Santos tiene una oportunidad de devolver la confianza que ha perdido el pueblo en el Ministerio Público. La UFERCO tiene independencia. Lo que le faltaba era presupuesto. Bueno, ahora hay voluntad política para que se le dé presupuesto y que empiece Luis Javier Santos a investigar los actos de corrupción. Hace año y medio que el Congreso aprobó este decreto que se mantiene vigente hasta que sean electas las nuevas autoridades de la Fiscalía y los resultados no fueron los esperados. El mismo fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, justificaba la falta de fondos para agilizar las investigaciones. La Red por la Defensa de la Democracia lamentó este lunes la falta de consenso de la clase política de cara a la elección del fiscal general y adjunto. Confiamos que pese a las diferentes opiniones exista madurez política desde las distintas bancadas para proponer una fórmula derivada de los 5 candidatos remitidos por la Junta proponente, recordando que la elección no debe convertirse en la búsqueda de un representante de los partidos políticos, sino en la elección de una persona idónea para garantizar el acceso a la justicia de los hondureños, destaca en el comunicado la Red H. En el escrito también se instó a la élite política y a las autoridades que por mandato de ley están al frente del Ministerio Público a mantener el funcionamiento, estabilidad y gobernabilidad de la institución, al tiempo que pidió a los demás poderes del Estado mantenerse al margen del proceso de elección que por mandato le corresponde al Congreso Nacional, basados en el principio de separación de poderes, no injerencia y de no subordinación. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, declaró que es muy importante que las fuerzas políticas logren acuerdos para la elección del fiscal general y adjunto, pues si no hay un ministerio público trabajando bien, no habrá justicia para el país. Esta posición es clave para justicia para el pueblo de Honduras. Si no hay un ministerio público que está trabajando bien, no hay justicia para el pueblo de Honduras, en todos los sentidos.
la Sisi incluido, pero también más importante para mí, cada día la gente aquí depende en este instituto para traer justicia para todo lo que está pasando en su vida, y es importante para este fiscal tener un enfoque en el pueblo de Honduras. Dogu enfatizó en la necesidad de que los partidos políticos mantengan su enfoque y decidan quién tiene las mejores calificaciones para representar la ley hondureña y para apoyar al pueblo hondureño. Llamados como el de la embajadora de los Estados Unidos se multiplican por toda la geografía nacional, desgraciadamente sin eco en la élite política nacional, acostumbrada desde hace algunos años a vivir como perros y gatos, enfrascada por un botín que cada día tiene menos y por un blindaje de la corrupción que empobrece cada día más a 10 millones de personas. Es imperativo que la élite política elija a los sustitutos de Chinchilla y Cibrián para la estabilidad del país, exhorta el sociólogo y consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro. Creo que los que son responsables de la conducción de la bancada de los partidos en el Congreso Nacional deben de buscar ampliar el diálogo para llegar a acuerdos en el marco de la ley. Porque sí, el país necesita tener organizada toda la institucionalidad para que el Estado como tal funcione de mejor manera. Pese al exhorto de Navarro, el ambiente en el Congreso Nacional no es nada alentador, ya que según la oposición, el oficialismo se niega a dialogar. Yo no sé si es una estrategia o una táctica dilatoria de parte de ellos, que quieren esperar que los votos de la Junta Directiva, del Tribunal Superior de Cuentas, de los otros entes que están acéfalos, pero lo que creo es que hoy la oposición no está cediendo, es 74 es más que 52, está más cerca la oposición de conseguir esos 12 votos que hacen falta. En el Partido Libertad y Refundación manejan otra tesis del por qué no se destraba la elección de los fiscales, y es que asegura el diputado Obed López que el bipartidismo quiere un fiscal general que los proteja. Lo que algunos quieren es un pacto de impunidad y por eso no permiten que avancemos. La propuesta de Libre ya está clara. Nosotros lo que queremos es un fiscal que llegue a impartir o que llegue a buscar la justicia, que llegue a buscar a los criminales, que llegue a levantar esa institución. Pero hay otros que quieren impunidad. El designado presidencial y presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala, es del criterio que el problema radica en los tres partidos políticos con mayor caudal electoral, porque quieren un fiscal que haga sus mandados. Porque los tres partidos que deciden eso tienen problemas con el narcotráfico. Todos estuvieron en el gobierno y están sindicados en Estados Unidos. Ellos en la Corte de Nueva York han estado mencionados gente del Partido Nacional, del Partido Libre, del actual gobierno y del Partido Liberal. Entonces, la elección del fiscal no es para encontrar a la mejor persona para que ejerza justicia en Honduras, es para que protejan a estos delincuentes que o están presos o están por llegar a ser presos. Por su parte, la directiva del Congreso Nacional aún no convoca a sesión, pero en su último mensaje el presidente de ese poder del Estado dijo que podrían convocar en cualquier momento. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, inconcebible que las personas mejor evaluadas en los procesos de selección para magistrados de la Suprema y la Fiscalía General y Adjunta, la élite política los haga a un lado, dando la impresión que en Honduras, entre más papos somos, mejores opciones tenemos para ser magistrado o fiscal. Pero antes, la falta de agilidad del gobierno, entre otros factores, provoca una menor actividad económica. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La revisión del programa monetario 2023-2024 indica que este año se registra una menor actividad económica con menos generación de empleos, que se debe en parte a la desaceleración de la economía mundial, pero también obedece a la falta de agilidad del gobierno para ejecutar programas y proyectos que impulsen la producción en el país, considera el economista Martín Barahona.
que las previsiones de crecimiento económico que ya eran bajas se reducen todavía más. Siempre se va a argumentar de que es porque hay un efecto recesivo en la economía mundial, pero también hay razones internas que explican que en Honduras no se tenga suficiente crecimiento económico porque no ha habido estímulo a la inversión pública, a la inversión privada nacional y por supuesto la inversión privada extranjera continúa estancada tal y como ha venido ocurriendo desde el año 2018 y 2019. El directorio del Banco Central redujo la proyección de crecimiento económico a un rango de entre 3% y 3.5%. También caerán alrededor de 4.8% las importaciones y exportaciones. De igual forma, esperan que el ingreso de remesas familiares sea menor al proyectado a inicios del año y que la inflación se ubique entre 5% y 6%, concluyendo que la situación económica de los hondureños no tendrá mejoría. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, consideró que la elección del fiscal general y adjunto debe darse esta semana. Y de la lista de los 5 candidatos que entregó la Junta Proponente, sin injerencia de actores externos al Poder Legislativo, cumpliendo con el mínimo de votos exigido por la Constitución y deponiendo intereses partidarios. Esta semana Honduras se integra al directorio de la Corporación Andina de Fomento, anunció la Secretaría de Finanzas, y con esto, según economistas, es probable que en el corto plazo este ente apruebe un préstamo al gobierno, pero los opositores advierten que no aprobarán estos créditos en el Congreso Nacional. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Esta semana el gobierno de Honduras se integrará al directorio de la Corporación Andina de Fomento, anunció la secretaria de Finanzas Rixi Moncada. Esto da luz verde para que la administración de Xiomara Castro acceda a un primer préstamo, aún con todos los cuestionamientos jurídicos sobre la adhesión. Ya habiendo pagado 1 o 2 tramos de esa capitalización, entonces Honduras seguramente va a acceder a un préstamo de 20, 30, 50 millones de dólares, un préstamo relativamente pequeño, y desde ese punto de vista, pues ya sobre la práctica, como lo repito, aún con los cuestionamientos, Honduras ya es parte de este banco y le van a aprobar créditos. El acceso de Honduras al directorio de la CAF se da luego de que el gobierno pagara la primera cuota por 6.2 millones de dólares como parte de los más de 400 millones de dólares que se pagarán en su totalidad. Y debido a que este organismo no exige condiciones, se prevé que a finales de este año o a inicios del próximo se aprueben los primeros financiamientos. Es muy probable que los recursos que el país solicite como préstamo sean desembolsados de una forma rápida, en vista de que esta corporación no pide condicionalidades, los recursos se desembolsan de forma expedita. Además, este economista advierte que el pueblo pagará tasas de interés más costosas en comparación con otros organismos multilaterales. No sé si será para política, sin embargo, como economista podríamos decir, y como cualquier ciudadano puede entender, si podemos financiarnos al 1% de interés o al 3.5%, ¿para qué nos vamos a financiar al 7% de interés, que es mucho más caro, y encima realizando una aportación para poder ser miembro de esa organización? Sin embargo, el gobierno podría tener algunos inconvenientes para acceder a estos fondos, ya que los diputados de oposición aseguran no aprobarán los préstamos en el Congreso Nacional, porque hay una incertidumbre jurídica al no haberse aprobado el acta que contiene el contrato de adhesión. Que me digan que ahora va a materializarse esta relación con el CAF, no puede dejar de pensar que pueden generarse incertidumbres a nivel de directorio en esta administración o en la que venga. Como parte de la bancada del Partido Nacional, no vamos a aprobar ningún préstamo que venga al Congreso Nacional. Se desconoce si Honduras nombrará un representante permanente ante el directorio de la CAF o participará la secretaria de Finanzas como coordinadora del gabinete económico. El Minuto Financiero fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. En la elección de magistrados del Poder Judicial, recuerdan ustedes, las 2 candidatas mejor evaluadas quedaron fuera
por no tener padrinos políticos ni marcada militancia partidaria. En la elección del fiscal general y adjunto se podría imprimir una copia de esta misma versión cuando la candidata mejor calificada no está en las propuestas del partido en el poder y entra de relleno en la oferta del bloque de oposición en el Congreso Nacional. Y según muchos sectores, tanto Libre como el Partido Nacional, le tienen miedo a las altas calificaciones éticas de la abogada Jenny Almendares y a su discreta participación política partidista. La historia se repite ahora con la elección del fiscal general y adjunto cuando la candidata mejor evaluada por la Junta de Proponentes, la abogada Jenny Gabriela Almendares, no es por ahora la mejor calificada por los diputados del Congreso Nacional. Yo en realidad no creo que la abogada Almendares pase a más en el nivel que ya está de adjunta, y es más, dudo de que quede como adjunta, porque creo que cuando la oposición la propone de adjunta le crea un problema al Libre. Irónicamente, la propuesta de la abogada Almendares para fiscal adjunto sale del bloque de oposición en el Congreso Nacional y no del partido en el poder, que oferta un ministerio público diferente, sin las ataduras, las manchas y las cicatrices del presente. Creo que han visto, uno, que no se ajusta a los intereses y que el resto de personas, en el caso de la fiscal Almendares, sería una fiscal independiente que no estaría a disposición de ningún grupo de poder, y por eso efectivamente es que no es grata para el Partido Libertad y Refundación. Trasciende que los temores no solo del Libre, sino también del Partido Nacional, pasan por la independencia partidaria, el compromiso de país y las altas calificaciones éticas de la abogada Jenny Almendares, requisitos que no cuadran en el ajedrez de quienes buscan un fiscal general dócil, doméstico y obediente. Y no falta quienes piensen que sí existe un gran acuerdo, escrito, verbal o silente, entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional para ponerle un candado a las aspiraciones de la abogada Jenny Gabriela Almendares para que ocupe el cargo de fiscal general del Estado. Desde Casa Presidencial la línea es clara a favor del candidato Joel Zelaya Álvarez al apostarle a la rápida evaluación de la Comisión Multipartidaria del Legislativo, con mayoría de diputados del Libre o afines a ellos, donde la abogada Almendares, de 96% de calificación en la Junta de Proponentes, cayó a 76% y el ungido de Libre de 80% se disparó a un 90%. Nosotros necesitamos un fiscal general a la medida del pueblo hondureño, que cumpla con su deber, que haga y haga su trabajo de manera transparente. Nosotros no estamos buscando un fiscal para protegernos, esos son otros los que andan buscando negociar impunidad. Un discurso curtido, cansado y hasta aburrido en momentos que se pueden hacer los cambios en las propuestas para fiscal general y adjunto y poner en la primera fila a la profesional del derecho con las mejores calificaciones. Mire, nosotros estamos ahorita en un bloque, que es del BOC. Si el BOC así lo determina, nosotros podríamos acompañarla. Pero le repito, si con ella llegamos a 72, ¿de qué nos sirve? Tenemos que buscar a alguien que nos lleve a 86. Pero si ella es la persona que el Libre aceptaría, con gusto apoyaríamos. En la elección de magistrados del Poder Judicial, las dos candidatas mejor evaluadas quedaron fuera por no tener padrinos políticos y por su independencia partidaria. Esta vez los mismos factores podrían dejar fuera a la mejor evaluada del proceso para fiscal general y adjunto. Ulises Aguirre, Telenoticias. La salida de Óscar Chinchilla del país con destino a la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Nicaragua tomó por sorpresa al diputado de Libre, Marco Eliud Girón, para quien ese organismo es un elefante blanco, al igual que el Parlacén. Muy calladito se lo tenía, porque el pueblo hondureño ni conocía que existe esa Corte Centroamericana de Justicia con sede en Nicaragua. Para nosotros es un elefante blanco. ¿En qué beneficia? Es como el Parlacén, que nada más lo que hace es extraer el raquítico presupuesto general de la República, y es un elefante que no le beneficia nada al pueblo hondureño y más bien está siendo utilizado igual al Parlacén como premios de consolación, como este tipo de casos. El congresista cree que la mayor parte de los hondureños ni siquiera sabían de la existencia de esa Corte Centroamericana de Justicia. El abandono del cargo sin haberse nombrado a su sucesor acarrearía responsabilidad penal o administrativa para el exfiscal Óscar Fernando Chinchilla Vanegas, dicen analistas, tras conocer que salió del país con destino a Nicaragua para integrarse
como magistrado de la Corte de Centroamericana de Justicia. Si bien el fiscal Chinchilla permaneció hasta el último día al frente del Ministerio Público, habiendo expirado su segundo periodo como tal, se retiró sin haber comunicado su decisión al Congreso Nacional, cuya ley interna expresa que debía mantenerse hasta que se eligieran los dos cargos principales del Ministerio Público, fiscal general y fiscal adjunto. Aunque desde 2017 se confirmó al exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla Banegas como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, la pregunta que lanza este profesional del derecho es por qué se marchó del país cuando la institucionalidad del Ministerio Público y la realidad sociopolítica de Honduras requería que cumpliera lo preceptuado en el artículo 80 de la ley del Congreso Nacional. Realmente es penoso el actuar del abogado Chinchilla, era al contrario, tenía que hacer lo que hizo bien y ponderadamente el abogado Daniel Cibrián, que es ser respetuoso de la norma y mantenerse hasta en tanto sean electas las nuevas autoridades del Ministerio Público. Se especuló que Chinchilla Banegas huía del país al trascender su destino hacia Nicaragua, pero este analista asoció de inmediato su nombramiento de hace 5 años en la Corte Centroamericana de Justicia, cargo que asumió un suplente mientras él esperaba cesar en sus funciones como fiscal general de Honduras. La confusión o aparente contradicción que algunos han encontrado en este tema está en que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dice que los funcionarios que han sido electos, que son electos por el Congreso Nacional, mientras no haya sido electo su sustituto, pues deben permanecer en sus cargos. Pero esta ley no es aplicable a este caso. Solo es aplicable por mera interpretación lógica para que haya armonía entre las leyes a los casos en que las leyes especiales no contemplan la sucesión. Lo del fiscal Chinchilla Banegas no es abandono de cargo ni era necesario que renunciara porque su periodo concluyó y tampoco se puede renunciar a lo que ya no se tiene. Además, se señalan formas legales de sustituir la ausencia del fiscal general. En el orden, el fiscal general adjunto, seguido por el director general de fiscales y a falta de este, la elección de las nuevas autoridades por el Congreso Nacional. El problema era que si presentaba la renuncia ante el Congreso y así como están las cosas en el Congreso, dudaría mucho yo que allí se ponga a discusión una renuncia porque no se sabe si se le va a aceptar. Analistas concluyen que el fiscal Chinchilla Banegas tiene justificación legal para asumir su cargo como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. Aducen que tampoco puede haber inclinación para reclamarle responsabilidad penal o administrativa por abandono de cargo. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Te decimos sí a lo que quieras. La salida en las últimas horas del exfiscal general Óscar Chinchilla a Nicaragua para sumarse como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia ha dejado muchos mensajes en las redes sociales. Daniel, creo que él es magistrado a la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Huye o se está incorporando a su nuevo trabajo? Wendy Suazo, se fue porque está en un cargo más alto que el que tenía aquí. No fomenten el chisme, den la noticia como es. Mientras Anita Sandoval escribió, Chinchilla huye del país porque sabe que ya Luferco tiene las riendas del Ministerio Público. Mientras Carlos Matute escribió, después gana el Partido Nacional y lo trae de regreso como hizo Manuel Zelaya, trayendo sus amigos que estaban allá huyendo. Mauricio Hernández, él va a tomar posesión de su cargo como magistrado a la Corte Centroamericana de Justicia, ya que cuando fue electo pidió permiso para ejercer el cargo. Tiene el mismo sueldo e inmunidad diplomática. Mientras Juan Martínez escribió, tic-tac, a todos les llegará su hora. Óscar Chinchilla fungió por 2 periodos como fiscal general del Estado y antes de eso fue magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Algunos alaban su labor y otros la cuestionan fuertemente. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Te decimos sí a lo que quieras.
La bancada del Partido Nacional fustigó la decisión del diputado Luis Redondo al nombrar de forma arbitraria a Firman una comisión especial para investigar a los extitulares del Ministerio Público, y eso representa el rompimiento del orden constitucional, afirman. En el párrafo 2 recuerdan que el Ministerio Público, según el artículo 232 constitucional, es un órgano profesional, especializado, independiente funcionalmente y libre de toda injerencia político-sectaria. También afirman que el oficialismo, al no contar con los votos necesarios para elegir al fiscal, intentan por otras vías fuera de la ley y la misma Constitución tomar el control del Ministerio Público. Asimismo, advierten a los diputados que integran la comisión investigadora del Legislativo que tendrán responsabilidades ulteriores por sus acciones al realizar investigaciones en un órgano como el Ministerio Público, y eso es una clara usurpación de funciones de sus titulares, concluyen. Pues tan ilegal como él. Esa es una potestad exclusiva del Pleno del Congreso y debe ser el Congreso que determine si existe pues la iniciativa de proceder a investigar a X o Y funcionario, pero solo el Pleno tiene esa facultad. En ningún caso de manera individual el presidente del Congreso, que no es más que cualquier otro diputado, son pares, son iguales. A él lo único que le corresponde es dirigir de manera ilegal y administrar de manera ilegal. Por su parte, el diputado de Libre, Netzer Mejía, en sus redes sociales aseguró que el artículo 205 de la Constitución faculta al presidente del Congreso, Luis Redondo, para nombrar comisiones especiales, y son muchas las nombradas hasta la fecha. Ya como comisión de extradición investigamos al Ministerio Público, una vez no dijeron nada, tomen té de tilo, dice, para los nervios. Así concluyó su publicación el congresista Netzer Mejía. El diputado liberal Marlon Lara tiene su propia opinión sobre la comisión especial nombrada por Luis Redondo para investigar las actuaciones de Oscar Chinchilla y Daniel Cibrián Bueso. El artículo 205 lo que dice es que el Pleno del Congreso Nacional tiene atribuciones para nombrar comisiones de investigación, pero esas comisiones de investigación, una vez que emiten un dictamen, no es vinculante, o sea, no tiene ningún sentido. Esos son distractores, quieren tener la opinión pública distraída, al pueblo temeroso, en zozobra. Bueno, en este momento el periodista Carlos Soto está en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESI. Ahí se ha inaugurado un anexo del edificio principal del Banco Centroamericano. Y han estado presentes las principales autoridades del gobierno, y justamente ha conversado con el presidente del Congreso, Luis Redondo. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez, Cristina, y a nuestros televidentes. Es un placer saludarles. En esta ocasión dialogamos con el presidente del Congreso Nacional, el señor Luis Redondo, quien nos explica acerca del proceso de elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Han nombrado primero una comisión para investigar a los fiscales del Ministerio Público. Nosotros debemos decirle al pueblo hondureño que el Ministerio Público sigue operando, va a seguir operando, no se va a parar el Ministerio Público. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para poder elegir a un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal general adjunto. Bueno, el señor Cibrián, el fiscal adjunto, presentó su renuncia. El Congreso Nacional ha emitido un comunicado en el cual asegura esta no procede o no se admite. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ya vacó en sus funciones. A mí me sorprende, es una aberración jurídica lo que se está haciendo. Es una maniobra ahí medio política, porque si usted ve el contenido de este documento, también hace señalamientos políticos que no proceden en el Congreso Nacional. Así que ya vacó, la Constitución es clara, son 5 años, y además el Código Penal en el artículo 500, párrafo 3, establece las acciones penales que pueden incurrir quien pretenda prolongar su periodo o quien ayude a que se prolongue el periodo de quien ya terminó lo que está establecido en la Constitución. Es decir, ¿no se acepta su renuncia porque se considera ya no es parte del Ministerio Público? Es que no hay ninguna renuncia. No puede renunciar a alguien que ya terminó, que ya no es funcionario. Así de simple. Luis Javier Santos, quien ahora asume el cargo de fiscal, por así decirlo. Es que nosotros cuando preveímos hace bastantes meses de que iba a haber esta componenda, este arreglo para evitar de que se nombre un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal general adjunto. Lo que pretenden, yo voy a ser claro con la gente, lo que pretendían es que el ex fiscal adjunto, que es del Partido Liberal, Cibrián,
pase a ser el fiscal general y que el director de fiscales pase a ser el adjunto y que una señora también de afiliación del Partido Nacional pase a directora de fiscales y quedarse con eso los siguientes años. No lo vamos a permitir, así que nosotros estamos claros, por eso fue que aprobamos darle fortaleza a UFERCO, no al fiscal Luis Javier Santos, que es un fiscal que se ha ganado la confianza del pueblo hondureño, de la comunidad internacional, que fueron capacitados y preparados. Lo hicimos únicamente porque sabíamos que iba a haber una componente política. Ahora él puede seguir el proceso igual que las demás fiscalías sin ningún tipo de problema. ¿Cuándo convoca el presidente a la sesión para seguir con el proceso? Nosotros el día de mañana tenemos una reunión a las 10 de la mañana y estaremos anunciando después de la reunión la hora de la sesión. Muchísimas gracias, presidente, por el espacio en el noticiero líder de Honduras, que nos ha explicado con respecto a este tema tan importante, la elección del fiscal general y adjunto. Posiblemente mañana se estaría convocando a una sesión para continuar con el proceso de elección, en este caso de los representantes de las autoridades, mejor dicho, en el Ministerio Público, importante titularidad que ejerce la acción penal en Honduras. Nosotros con estos detalles regresamos hasta estudios principales. Cuando regresemos, y ahora nuestros políticos exploran la posibilidad de elegir fiscal general y adjunto vía consulta popular. ¿De qué se trata? Pues ya tendrá usted los detalles más adelante aquí en TN5 Estelar. Antes, Hazel Alejandra Osorio, una joven amante de la lectura, le apostó a los libros para emprender su negocio que ahora dedica a los más pequeños de la casa, con su librería infantil denominada Leyendo y Aprendiendo. En esta librería infantil se pueden encontrar todo tipo de libros como cuentos, novelas y Biblias infantiles. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Para que la vida de sus hijos sea como un cuento de hadas, fomentar su lectura, el temor a Dios y alejarle de lo negativo de la tecnología, así nace la librería infantil Leyendo y Aprendiendo. Bueno, somos una librería infantil, estamos enfocada en lo que son cuentos para niños, colores, también tenemos termos para niños, incluso para adolescentes, también tenemos cosas para papelería, tenemos lo que son también Biblias para niños, donde vienen ilustradas, donde los padres pueden sentarse un momento con sus hijos y poder leer un poco acerca de la palabra de Dios también. La librería infantil Leyendo y Aprendiendo, haciendo volar tu imaginación, se comercializa de manera virtual. También cumple con envíos a nivel nacional y entregas a domicilios en Choluteca. Sí, también contamos con libros con sonidos para que los niños puedan ir conociendo, cuando son muy pequeños, ir conociendo los diferentes sonidos de los animales que hay. Contamos con 2 libros que traen más de 60 sonidos, pueden tocar lo que es la hoja del libro y ahí se reproduce el sonido. El número de teléfono es 9820-6411, estamos a la orden para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier encargo que tengan, pueden comunicarse con nosotros. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Bueno, hondudiario.com fue el primer periódico digital del país y es dirigido por Aristides Aceituno. Y hoy ha publicado una advertencia nacional e internacional, Hondudiario, que dice: la dirección ejecutiva del primer periódico digital de Honduras, hondudiario.com, responsabiliza a la presidenta de todos los hondureños, Xiomara Castro de Zelaya, a su esposo Manuel Mel Zelaya, por las agresiones escritas y publicadas en contra de nuestra organización por el asesor en estrategias de comunicación de su gobierno, Gilberto Ríos, más conocido como El Grillo, quien en una manifiesta intolerancia a una publicación se pregunta: ¿este es un medio de comunicación o un grupo de respuesta del narcotráfico? Ante esa interrogante, la dirección del periódico le pide públicamente al Grillo o al señor Gilberto Ríos una disculpa por sus insinuaciones tendenciosas que promueven el odio y supuestos vínculos con grupos delictivos que dañan nuestra imagen corporativa y ponen en riesgo por 20 años que hemos forjado en ese medio con ética y profesionalismo.
A los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional les recordamos que en el gobierno liberal del expresidente Manuel Zelaya vivimos una situación similar, que para intentar callarnos fuimos amenazados y atacados a disparos en nuestras oficinas por personas desconocidas. Un hecho que se quedó en la impunidad y que el propio expresidente Zelaya reconoce perfectamente. Es parte de la advertencia nacional e internacional de hondudiario.com y de su director Aristides Aceituno, en el que está responsabilizando a la presidenta Castro, al asesor Manuel Zelaya, por las agresiones escritas y publicadas en contra de esta organización por el asesor en estrategias de comunicación Gilberto Ríos. En otra información, el vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, y otros diputados de Libre se reunieron este lunes con los consejeros electorales para analizar la posibilidad de realizar un plebiscito para la elección del fiscal general y adjunto. Ahora me dicen, para que nosotros lo podamos ejecutar, necesitamos el decreto, como lo dice la Constitución. La Constitución establece que nosotros en el Congreso tendríamos que hacer un decreto legislativo con 2/3 partes, con 86 votos. Y ese decreto legislativo debe establecer la orden para que el Consejo Nacional Electoral realice el plebiscito, y el decreto legislativo también tiene que tener el presupuesto para efectuarlo. Le dejamos algunas diligencias que tienen que realizar, ellos van a hacer algunos ejercicios, averiguar más o menos cuántos serían los costos, averiguar un poco de cómo se podría diseñar la papeleta, pero ya esto nos permite informarle al pueblo hondureño que una posibilidad podría ser el artículo 5 de la Constitución a través del plebiscito. En el CNE aseguran que están preparados para realizar el plebiscito, pero será el Congreso Nacional que decida si se hace o no, afirmó el consejero presidente Julio Navarro. De que el Consejo como tal técnicamente está preparado, técnicamente también tiene experiencia en la realización de procesos electorales como tal, de realizar procesos electorales de acuerdo a la ley electoral. Pero en el caso de un plebiscito o un referendo, esa es una disposición que tiene que venir del Congreso Nacional de la República, y que nosotros como tal estamos obligados a ejecutarla de acuerdo a esas disposiciones aprobadas. Queremos aclarar puntualmente que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia ni autoridad para decidir qué tipo de consulta o qué tipo de referéndum o plebiscito se hace. Esa es una atribución específicamente del Congreso Nacional. Navarro explicó que tardaría 4 meses preparar el plebiscito. Sin embargo, el vicepresidente Racel Tomé exhortó a las fuerzas políticas de oposición llegar a consensos para evitar estar 4 meses sin elegir al fiscal general y adjunto. Vamos a escuchar algunas reacciones. El consejero electoral Kelvin Aguirre aseguró que de aprobarse en el Congreso Nacional el plebiscito para elegir el fiscal general y adjunto, se necesitaría de un presupuesto especial para llevarlo a cabo. Una vez que se apruebe, nosotros debemos hacer la planificación, la elaboración de los proyectos y también lo que es el presupuesto, ¿verdad? Y ver todo ya el material logístico electoral que nosotros tenemos, que lo podemos utilizar, ¿verdad? Pero obviamente se necesita, principalmente en 2 aspectos, un presupuesto especial para realizar esa consulta que debe aprobar el Congreso. También los procesos de adquisición, se debería aprobar también un decreto donde nos autoriza a hacer los mismos, porque recuerde que debemos imprimir papeletas, ¿verdad? Que eso lleva a un proceso de adquisición. Aguirre explicó que el plebiscito conlleva aplicar los mismos procedimientos que se utilizan en una elección, como por ejemplo un sistema de transmisión de resultados, entre otros. Los 4 abogados excluidos por la Junta Proponente del proceso de nominación de candidaturas a fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público formalizaron sus recursos de amparo administrativo ante la Sala Constitucional. Los peticionarios son Mario Roberto Urquía Fajardo, Luis Javier Santos Cruz, Omar Bonilla Jiménez y Juan Rafael Soto Aguilar. Habiéndose formalizado estos amparos, la Sala Constitucional solicitará opinión a la Fiscalía para defensa de la Constitución, que debe pronunciarse dentro de los próximos 6 días hábiles posteriores al traslado del expediente, y solo después se dictará sentencia otorgando
o declarando sin lugar el acto reclamado en amparo. Este lunes, en la inauguración del Salón Magno del Banco Centroamericano de Integración Económica, la presidenta Xiomara Castro aseguró que, previendo la falta de consensos para la elección de un fiscal general y un fiscal adjunto del Ministerio Público, aprobaron el decreto legislativo 04-2022 que crea la CICI como organismo contemplado en la Ley de Honduras. Que las mismas fuerzas conservadoras que han empobrecido, corrompido y endeudado nuestro país controlen el Congreso Nacional e impidan el combate a la corrupción. Previendo esta situación en el Congreso Nacional, desde el inicio de mi gobierno, aprobamos junto al presidente del Congreso, Luis Redondo, y los diputados y diputadas, el decreto legislativo 4/2022 que crea la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. La CICI viene y es una ley de la República de Honduras. La mandataria ratificó una vez más que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras sí vendrá y será un hecho para combatir a los corruptos, las fuerzas conservadoras que hoy se oponen a elegir autoridades independientes. Y asumir los retos de... Más adelante, ante inminente deportación de Carlos Arnoldo Lobo, Ministerio Público apura revisión de expedientes e investigación a bienes asegurados. Y en nuestra noticia positiva, conozca esta noche a la mujer lenca que junto a otras defensoras de los migrantes incidieron para que el Congreso Nacional aprobara la ley de amnistía migratoria que evita que personas en tránsito irregular paguen más de $200 por cruzar Honduras. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. Mercedes Pérez es una hondureña orgullosamente lenca, quien promovió desde la gerencia del programa de gestión de movilidad humana la amnistía migratoria para que miles de personas de varias partes del mundo dejaran de pagar más de $200 por cruzar de manera irregular el país. Su esfuerzo valió para que el Congreso Nacional suspendiera el pago hasta el 1 de enero de 2024. Hemos podido buscar a través de otras organizaciones de sociedad civil también impulsar el cambio de algunas leyes, como el caso de la aprobación de la amnistía migratoria, que está permitiendo a los migrantes en tránsito hacer su ruta más digna y más rápida. Hace 20 años Mercedes Pérez comenzó su labor con la sociedad más vulnerable del país y su primera proyección fue compartir su conocimiento con los patronatos en el tema de desarrollo rural. Este trabajo con la Comisión de Acción Social Menonita comienza justamente en el tema de gestión de riesgos. He trabajado en los bordos de San Pedro Sula con los comités de emergencia local, vinculados también con las corporaciones municipales, y posteriormente paso a coordinar o a gerenciar el programa de gestión de la movilidad humana. Su origen lenca no ha sido un obstáculo para adquirir conocimiento. Desde un principio supo cuál era el enfoque que daría a su vida profesional y se preparó primero como licenciada en Gerencia de Desarrollo Social y posteriormente obtuvo una maestría en Cooperación Internacional para el desarrollo de los pueblos, esos pueblos que le han hecho llorar al ver la calamidad humana. Hemos llorado junto a las familias, junto a los niños, junto a esas mujeres cuando los recibíamos, por ejemplo, en la terminal de buses y les dábamos alimentos. Si bien es cierto, su trabajo está enfocado en la migración de familias en tránsito, ahora su preocupación está centrada en la trata de personas, donde decenas de niñas, niños y mujeres están siendo explotados sexualmente en una red internacional. La noticia positiva fue presentada por Fotón.
De regreso con la información nacional, autoridades del Ministerio Público confirman que se revisa de manera minuciosa la documentación relacionada con actividades del ciudadano hondureño Carlos Arnoldo Lobo, previas y posteriores a la fecha de su extradición a Estados Unidos, el 8 de mayo de 2014. El Ministerio Público tiene confirmación de la inminente deportación de Lobo, condenado a 20 años de prisión, pero su condena fue rebajada a la mitad por cooperar con autoridades estadounidenses, brindando información para combate al narcotráfico. Bienes de Carlos Arnoldo Lobo en Honduras son parte de las investigaciones por haber sido asegurados a testaferros. Varias embarcaciones, propiedad de Lobo, fueron utilizadas para el trasiego de cocaína a Estados Unidos. Lobo cumplirá 5 años de libertad condicional a partir de su deportación a Honduras. Luego de haber encontrado más de $210,000 falsos en el interior de una caja fuerte que además contenía 35 paquetes de papel blanco para impresión de billetes falsos, la Policía Nacional alertó sobre una nueva modalidad de extorsión y de estafa en comercios y otras transacciones informales entre personas. El hallazgo de la caja fuerte ocurrió en la colonia La Reforma de Danlí, El Paraíso, siendo remitida como evidencia a Laboratorio de Documentología Forense de la Dirección Policial de Investigaciones en Tegucigalpa, mientras continúan las pesquisas para encontrar al propietario y determinar si el papel es auténtico para la elaboración de billetes. Hasta ahora no hay ninguna persona detenida en relación con este hecho. La pesquisa apunta a una red de estafadores internacionales que estarían asentando sus tentáculos en Honduras. Mientras la muerte acecha cada día en cualquier rincón, aldea, caserío, ciudad o carretera de Honduras, la clase política endurece posturas en la elección de las autoridades superiores del Ministerio Público y en el interés de elegir fiscal a su conveniencia. Se culpan de ser obstáculo para elegir, aunque la tendencia se refleja de manera evidente en las 2 nóminas que han sido sometidas a votación en el Congreso Nacional. Solo el fin de semana se registraron 11 muertes, la mayoría violentas en diferentes sectores del país. El llamado de diferentes sectores sociales es para alcanzar acuerdos y prestar más atención a la violencia que de manera rápida está alcanzando los niveles de hace 2 años, aunque en las estadísticas oficiales no se está reflejando. La masacre ocurrida el pasado 20 de junio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en el sector de Támara, Francisco Morazán, que dejó un saldo de 46 privadas de libertad muertas, sigue causando dolor y consternación entre las familias hondureñas. De acuerdo con el Centro de Ciencias Forenses, posiblemente esta semana se entreguen los últimos restos pendientes por identificar, mientras las defensoras de las mujeres exigen justicia y recriminan que a la fecha no hayan mayores resultados sobre el caso. En la Fiscalía aseguran que las investigaciones siguen su curso y que analizan todos los indicios encontrados para identificar a los responsables. A 2 meses y medio de la tragedia en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, PNFAS, que dejó a 46 privadas de libertad muertas, aún están pendientes de identificar los restos de una de las víctimas. Se espera que en el transcurso de esta semana el cuerpo pueda ser por fin entregado a los familiares dolientes. 45 ya fueron entregadas a sus familiares, muchas de ellas identificadas por el método científico de huella, 26, 2 por ontograma y pues 18 por ADN. De estas 18 identificadas por ADN solo está pendiente un cuerpo por entregar, que esperemos que esta semana el Laboratorio de Serología Genética entregue los resultados a la sección de identificación humana para poder entregar el cuerpo que está de esta persona que falleció en Cefa. Las defensoras y activistas aseguran que las autoridades han olvidado el caso y que no permitirán que quede en impunidad. Informan que el próximo mes de noviembre denunciarán lo ocurrido ante el Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más importante de América Latina y el Caribe en materia de población y desarrollo. No descartan tampoco llevar el caso ante las Cortes Internacionales. Lo de la CID, eso va porque va, esto no va a quedar en el olvido, le garantizamos a las familias dolientes que este caso no va a quedar en el olvido. Este va a ser uno de los casos que va a salir a la luz en el consenso. Honduras sigue siendo un estado femicida y sigue siendo un estado violador de derechos humanos de las mujeres. Mientras la entrevistada recrimina que hasta la fecha no exista un informe por parte de las autoridades y se desconozcan casi por completo los avances de la investigación,
Investigación, en la Fiscalía de Delitos contra la Vida afirman que el caso no está engavetado y que analizan todos los indicios encontrados para identificar el móvil del hecho y a los responsables. Las investigaciones continúan su curso en el sentido de que están desarrollando o están esperando resoluciones por parte de la Dirección de Medicina Forense, donde se están analizando diversas pruebas científicas para luego de determinar e identificar las personas responsables en este fatal suceso. En la tragedia, 23 internas murieron calcinadas o sofocadas por el fuego y otras 23 murieron por armas de fuego o arma blanca. De ellas, 24 tenían condena o sentencia firme y 22 estaban en calidad de procesadas. El caso que sacudió a la sociedad hondureña también puso en evidencia la necesidad de actuar de forma decisiva para prevenir futuras pérdidas de vidas humanas en las cárceles del país. Gabriela Lobo, Telenoticias. En materia sanitaria, al menos 50 pacientes con insuficiencia renal fueron sacados de la sala donde recibían su tratamiento de hemodiálisis debido a una falla en la máquina del Seguro Social de La Granja. Debido a esa situación, la Fundación Hondureña de Pacientes Renales denunció que el equipo es obsoleto y constantemente pone en riesgo la vida de los pacientes. Una falla en la maquinaria para hemodiálisis del Hospital La Granja en Tegucigalpa dejó a medio camino el tratamiento de al menos 50 pacientes este lunes en el Seguro Social. La Fundación Hondureña de Pacientes Renales denuncia que el equipo es obsoleto y presenta fallas que ponen en riesgo la vida de los derechohabientes. La maquinaria de ósmosis y de ácidos falló y no mandó agua a las máquinas, por decir así, y tuvieron que desconectar a todos los pacientes renales, ¿verdad? En el turno de la mañana, prácticamente 50 pacientes, solo se lograron dializar 2 horas y venir desde un viernes a un lunes es bastante que pueden traer sobrecarga hídrica y esto afecta mucho a la salud, ¿verdad? Ya que estos pacientes van a tener que esperar hasta el día miércoles para poderse volver a dializar. Sumado a la falta de maquinaria nueva que garantice el mejor servicio de hemodiálisis en el ISSSTE, la Asociación de Pacientes denuncia negligencia de las autoridades para ampliar un nuevo turno que garantice el servicio asistencial a casi 50 pacientes en sobrecupo que se quedan a medias por la falta de máquinas y personal médico. Para ellos, los de sobrecupo, seguimos alrededor de 2 horas, 2 horas y media. El que logra alcanzar 3, pues ganancia para él, ¿verdad? Pero es difícil porque no contamos, ustedes ya saben que no contamos con el espacio, no contamos con el número de sillas todavía, estamos insistiendo con las autoridades. Los 326 pacientes que se dializan en el Hospital de La Granja manifiestan temor ante las muertes recientes que reporta el área de nefrología. El estado de salud de los pacientes renales empeora debido a que no se cumplen las 4 horas requeridas de hemodiálisis. Se están muriendo un montón. ¿Por qué? Porque las máquinas que tiene aquí, que nos dializan, son máquinas de 10 años. Oiga bien, y supuestamente las máquinas solo tendrían que ser para 5 años. Esas máquinas están sacando más de la cuenta, no sacan menos. Se mueren por asuntos paros cardíacos, se mueren porque se arruina la fístula y se mueren por baja presión. Pese al reiterado llamado de auxilio en la seguridad social, las autoridades del ISSSTE aún no ofrecen una solución oportuna, según explican los pacientes. Bueno, hace algunos minutos leímos parte de la denuncia de hondudiario.com. El Colegio de Periodistas reacciona con mucha preocupación, afirma que mucha preocupación provoca el discurso grosero y irrespetuoso de militantes de Libre ante la información que se publica en un medio serio como Hondudiario. Expresamos nuestra solidaridad a los colegas y condenamos esta actitud intolerante que se está volviendo costumbre. Es la reacción del Colegio de Periodistas de Honduras. Hola, ¿qué tal? Inicio presentándoles imágenes impactantes en la propia capital de España, Madrid, en donde los vehículos quedaron por el aire, destrozos por doquier, fuerte actividad lluviosa. Y no muy lejos de allí, en Toledo, también
hemos tenido reportes de presencia chubascosa fuerte causando estos estragos, inundaciones, solo por hablar de España, pero estas condiciones se están presentando en países asiáticos. Estados Unidos, dice en este momento los titulares de los medios de comunicación, olas de calor, tormentas y fenómenos extremos, es la nueva pandemia que afecta el turismo de Estados Unidos. Y aquí en Honduras también estamos perdiendo playas, estamos contaminando el agua, es decir, estamos afectados también por el tema turismo. Katia es una tormenta que está en el Atlántico, otro fenómeno que se está formando en la parte baja y otro que está por salir de África también como una onda tropical activa. Mientras la zona intertropical Convergencia esta noche está enviando abundante humedad sobre el territorio hondureño que se ha traducido en algunas lluvias dispersas y se está traduciendo. Aquí tenemos justamente la faja ecuatorial. Una onda tropical ha salido, la número 26, y la número 27 estará ingresando en esta jornada de martes sobre nuestro territorio, pues con un patrón de lluvias. No es una onda muy fuerte, es de débil a moderada, pero dejará actividad eléctrica y presencia chubascosa, y hacia horas de la noche pues las lluvias más fuertes se reportarán en el departamento de Santa Bárbara, pero también con posibilidades aquí en el centro y los restantes departamentos del occidente del país, así como el departamento de Cortés. Las masas de aire cálido continuarán gravitando sobre nuestro territorio para esta jornada de martes y los índices ultravioleta permanecerán elevados. Así comenzará el día, luego empiezan a impactar esos rayos ultravioleta y para horas del mediodía estaremos con índice bastante elevado a tomar en cuenta. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, informó este día que una decena de migrantes hondureños que estaban secuestrados fueron rescatados este fin de semana en Veracruz y que otro connacional sufrió mutilaciones al caer del tren de carga conocido como La Bestia. El funcionario detalló que en varios autobuses iban a bordo 131 migrantes, de los que 10 eran hondureños y todos fueron rescatados, afirmó. Agregó que estas 10 personas, entre ellas 5 adultos y un núcleo familiar, permanecen en una estación migratoria en Veracruz. El cónsul Amador también informó que en connacional Manuel Amaya Jiménez, de 28 años, oriundo de Comayagua, sufrió un accidente al caer del tren conocido como La Bestia, por lo que le fue mutilado un brazo y la pierna en Hidalgo, México. La condición de Amaya Jiménez es delicada y recibe atención médica en Pachuca, Hidalgo. Imagínate los riesgos que corre toda esta gente que nos dejan tantas, pero sí. Nos dejan del país y van en búsqueda de ese sueño americano para mejorar su vida, Renato. Pero mire, pierden su vida, y como este hondureño que perdió que fue mutilado, dice, su brazo y su pierna. Ellos con sus remesas nos sostienen en mucho. Pero desgraciadamente implica un riesgo enorme esa travesía por Guatemala, México, para llegar a los Estados Unidos. Muchas veces implica la muerte, como ha sucedido miles y miles de veces. Bueno. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Feliz noche.